Buenos días, les damos la más atenta y afectuosa bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Humanidades que se realiza en la Facultad de Filosofía Dr. Samuel Ramos Magaña de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene la sede aquí, sin embargo, este seminario acoge profesionistas, estudiosos de las humanidades y de las ciencias en general, porque aquellas que se llaman ciencias duras, pues también tienen una dimensión humanística enfocada hacia la comprensión de lo que es lo humano más allá de la mera objetividad u objetualidad con la que se supone que trabajan las ciencias duras. Pues este seminario acoge profesionistas y personas que nos quieran compartir un poco de sus conocimientos con la intención de llevar más allá de los muros de la universidad también ese conocimiento que se está elaborando constantemente, un conocimiento que es desde mi punto de vista es colaborativo, jamás es en la soledad más fría y oscura muchas veces también que el entendimiento humano es capaz de propiciar. Pues en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Nuestros invitados siempre lo son no por nosotros, sino por ellos, pero en esta ocasión tenemos a uno de nuestros estudiantes de la licenciatura en filosofía, Noé de Jesús Holguín López. Él cursa el quinto semestre de la licenciatura y además de sumergirse entre los sistemas filosóficos, los conceptos y los autores que la historia de la filosofía y los programas, los cursos que tiene que cursar aquí, los seminarios que tiene que aprobar, lee literatura, porque además es que Noé también estudió leyes, que es también un abogado en ciernes, y de allí la peculiaridad de su formación y seguramente también de sus intereses literarios. Y esta mañana vamos a hablar con él a propósito de una novela que es emblemática en la historia de la literatura latinoamericana, Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa, que nos ha dejado en este mundo, ahora en gloria está eternamente. Me parece que esta Semana Santa pasada, ¿no? Este abril. Pero bueno, deja su obra y en la obra de los autores, de las autoras, pues es el legado más fino, más delicado con el que nosotros podemos todavía continuar dialogando. De hecho, dialogamos con la obra, normalmente con los autores, aunque viven, no tenemos una comunicación ni remotamente directa, salvo con sus obras, que sin embargo sabemos que muchas veces una es la persona, el individuo, el ciudadano, la ciudadana y alguien diferente, aunque el mismo, desdoblado en alguien más, el autor, al igual que los personajes que se desenvuelven en las novelas. Y esta novela es muy simpática, es de los años 70, de 1973, me parece que es la primera publicación, aunque en México la primera es de 2005. Y curiosamente de esta novela primero se hizo la película y después se publicó la novela. O sea, que hay una película por ahí, fascinante, en verdad, fascinante, muy difícil de conseguir, pero por ahí girando por el mundo. Una película que fue produciéndose, haciéndose con Mario Vargas Llosa y con quien estaba a cargo del asunto, que ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, capítulo a capítulo. Y es una novela que, como lo dice el mismo autor, y ya le voy a ceder la palabra a Noé, basada en hechos reales, en una historia que él conoció en dos visitas que hizo a Perú, que Vargas Llosa es peruano, aunque vivió mucha parte de su vida en la península ibérica. Él cuenta que estaba en Barcelona cuando escribió esta novela en particular, que le cambió la vida. La escribió muy divertido, porque cuenta una tragedia, una circunstancia social, moral, religiosa, política, militar, en el fondo, que aconteció en la Amazonía peruana, de una manera bastante cómica. Y uno no entiende muchas veces por qué
de la tragedia nos reímos, pues porque seguramente es la única manera de liberarnos de la carga pesadísima que la realidad coloca sobre nuestros hombros. Pero de esta novela nos va a hablar, por favor, Noé. Te agradezco muchísimo que estés esta mañana en este seminario permanente de humanidades. Bienvenido. Bueno, pues primero quiero agradecer a la invitación, también a la facultad, las personas pues que nos sintonizan en la transmisión, que están presentes. Quiero señalar que esta lectura pues no fue obligatoria, fue una recomendación que nos hizo la maestra en el grupo de clases en Historia de la Filosofía 5, así como nos recomendó otras. Pero Pantaleón y las visitadoras, justamente pues tuve la fortuna que en ese mes, en agosto, me lo acaban de prestar, entonces fue como que ahí una coincidencia, no sé, azarosa, pero coincidió. Y me di a la tarea, pues sí, de leerla. Y para entrar un poquito ya, ahora sí, en lo que es la novela, no sabía qué esperar realmente. Así había leído a Vargas Llosa, pero siempre sus novelas son, no quiero decir difíciles, pero tienen algo que llevan, no sé, a atraparte en esa lectura que se puede considerar un poco complicada. Pero con Pantaleón y las visitadoras creo que fue distinto. Creo que platicaba con la maestra antes de comenzar esto, va como de manera ascendente, empieza como ese primer capítulo, introducirte, quién es Pántano, quién es Pantaleón, que es como la parte principal de la novela, aunque también creo que hay otros personajes, pero conforme avanza esta novela, pues vas entendiendo por qué va como de forma ascendente, llegando a ese capítulo como 6 7 se mantiene como en ese culmen, en ese clímax y justamente pues en los últimos capítulos encuentras como esa, no sé, redención con el personaje si llegas como a atraparte, a identificarte. Pero justamente en ese primer capítulo, como en el que lo llaman a Pantaleón, ¿no? Sus superiores, los generales Collosos y López López, ¿no? Que le dan como esta misión secreta, porque justamente él tenía como esta aspiración de ir a más. Entonces ahí lo ascienden a capitán, lo ascienden a capitán, pero le dan como esa misión secreta que cuando se le explican o se la comentan, pues no logra como entenderla o aprenderla a qué se refieren, hasta que realmente llega a Iquitos, que es cuando se reúne con los otros dos generales o sus superiores, que le explican lo que tiene que llevar a cabo, ¿no? Que es un servicio de visitadoras para las guarniciones de frontera. Es decir, bueno, sí, no quiero usar la otra palabra que es un poco altisonante, pero en un servicio de visitadoras, porque justamente lo que se habían dado cuenta es que, como ya bien menciona la maestra, pues está basada en hechos reales, la incursión del ejército en la Amazonía, en 1954, 56 a 1962, más o menos, 64, existían muchas violaciones hacia las mujeres de los hombres del ejército que se encontraban ahí, pero justamente era como un deseo insaciable, como de insaciable sexual, que no se explicaban el por qué. Entonces la misión pues de ahora el capitán Pantoja pues es esta, llevar el servicio de visitadoras para las guarniciones de fronteras y lo ascienden pues a ese rango. Hay que aclarar que pues Pantoja es un militar ejemplar. Desde que lo narra en la novela, sus años de estudio siempre fue el excelente. Nunca han, no bueno, hasta ese momento nadie ha superado sus notas, sus calificaciones y demás. Entonces es moralmente muy rígido, siempre mantiene como ese afán ético de cumplir las órdenes sin importar nada. Y es famoso por esa eficiencia que maneja y es muy meticuloso, disciplinado, etcétera. Por eso le encomiendan como esta misión. Una vez que llega a Iquitos, pues empieza a hacer como un estudio de mercado, porque él todo lo ve como muy de manera metódica. Entonces se da la tarea pues de observar la vida la vida amazónica, cómo se da esa informabilidad, cómo influyen las cuestiones del clima, la humedad, el calor, esa sexualidad desbordada por los elementos del ejército, incluso descubre el comercio clandestino que choca con esa rigidez militar, pero como él está en una misión secreta, pues no puede ir más allá de lo que le encomendaron. Es decir, se mantiene como a ese margen, incluso empieza a tener como estas disputas éticas o morales de qué es lo correcto, cómo debe de manejarse. Y incluso pues se da la tarea de entender cómo funcionan los servicios pues de la prostitución en la región, cómo
funcionan bueno, nosotros les llamamos, no sé, tal vez bares o burdeles, pero se da la tarea pues de investigar como todo eso, cómo analiza el negocio, la forma técnica, incluso usa esos medios como científicos y incluso pues al principio lo ve como un oficio muy informal, ¿no? Es decir, que no entiende como el por qué es esa misión, pero pues al ser una orden, y es también como la parte en la que lo convencen, ser una orden de sus superiores y del respeto que tiene por su institución militar, que busca regular todo, pues acepta, ¿no? Posteriormente pasa como este momento del reclutamiento y del conflicto personal que también empieza a tener con Pochita, ¿no? Con su esposa, con su esposa. Incluso pues hay un diálogo interesante entre Pochita y Alicia, que es su amiga, su vecina, que empiezan pues ahí como a platicar de las cuestiones, pero se da la tarea del reclutamiento de las visitadoras y empieza a conocer como a las mujeres de esa región también. Y justo la brasileña o la pechuga, que son las que más me quedan grabadas, pero hay más, pues también está Lalita, Iris, Sandra, este, que son pues las mujeres como base fundamental del servicio de visitadoras. Pero justo en esta tarea que él se da tan importante, pues hace pruebas, o sea, las ve incluso con ese pudor que él tiene, porque pues al principio también tiene esta idea de que no puede estar con otra mujer que no sea su esposa. Es decir, no pueden incluso como muy apenado verlas, o sea, como analizarlas, pero desde ese ámbito, pues que lo ve como un trabajo, una encomienda militar. Y justamente aquí la brasileña o Olga Arellana es como la mujer más importante bueno, es una pues de las mujeres más importantes, una mujer como fuerte, astuta, que tiene como esta idea o este carácter de líder natural, de conducir o tratar de mantener como unido, pues se puede decir al grupo, a las mujeres, a las visitadoras, pero también en esta parte se empieza a desarrollar como la parte que les impone o les da el reglamento, un reglamento estricto para cómo va a funcionar el servicio de visitadoras. Eh, pero aquí también es digno de aclarar que entre sus ideas de Panta, bueno, ya le voy a decir Panta, el capitán Panta, empieza también a convencerlas por las condiciones que les ofrece y las condiciones que les consigue, incluso el pago seguro que van a tener por prestar servicio. También en este diálogo pues, trata de convencerlas como de otra, si lo podemos llamar así, de otros derechos que les va a conseguir, tratando de telegrafiarse ahí con sus generales o llamándolos. Pues incluso pues en este contexto los convence a sus generales, los convence y le dan también como el presupuesto que le solicita, incluso pues poniendo ahí en juicio esa disputa con otros generales que tenían sus dudas. Posteriormente pues da como esta inauguración al servicio, me parece llamativo pues como nombra también al barco y al hidroavión, la Dalila y Eva, no sé, me parece interesante, y los colores que usan, ¿no? Ese como rojo y verde, llamativos, y entonces reúne pues como este grupo inicial de visitadoras y comienza como a operar con una vez con esta disciplina militar impuesta a las visitadoras. Incluso pues al tener como esta encomienda muy metódica, científica, pues establece horarios, rutas, la logística, reportes constantemente del rendimiento. Incluso pues hay una parte que, no sé, así en el imaginario, ¿no? Toma como cuánto tiempo duran los militares al servicio con las visitadoras, va tomando como nota, ¿no? No, 2 minutos, 4 minutos. Este es el que tiene el récord, no sé, duró menos de 2 minutos, cosas de esa naturaleza. Eh, pero siempre con el afán de cumplir con su encomienda, ¿no? De su trabajo, a esas primeras como visitas. Y realiza su primer como informe, ¿no? Burocrático que subraya pues todas esas eficiencias y los resultados que tuvo el servicio de las visitadoras y también cómo ha mejorado pues como las condiciones también de los militares porque él incluso se somete a experimentar consigo mismo cuando visita las cuestiones culturales, sociales de Iquitos, la comida, la cultura, lo que toman, las plantas, los animales, la comida de esa tradición
y la que la lleva a las consecuencias, digamos, es Pochita, porque pues en ese sentido lo escriben esas cartas. Sí, la comida, la alimentación, las condiciones climáticas influyen como en ese apetito sexual de los militares, pero pues él al estar casado, pues con quien tiene su intimidad es con su esposa, y siempre tenían como esa cuestión antes de llegar a Iquitos que querían tener un bebé, y Panta pues al tener su aspiración de ascender de rangos, pues todavía que lo dejaba en pausa, pero una vez que se somete como a este experimento con Iquitos, pues hasta Pochita se sorprende porque dicen, ¿cómo puede ser posible que llegando a esta nueva misión pues, quiera tener un bebé y le impulse el líbido, ¿no? Eh, pero creo que habla también pues de la encomienda que tiene Panta, ¿no? De realmente estar comprometido con su trabajo, por así llamarlo, su misión. Entonces, posterior a eso, pues se dan los primeros éxitos, pero empieza a tener como conflictos de logística, porque si bien el servicio de visitadoras tiene su éxito y recluta pues a las mujeres, empieza a tener como mucha demanda de todas las guarniciones que existen del ejército en distintos puntos, y pues no se puede dar como a la encomienda de cumplir con la demanda de todos los elementos del ejército. Entonces empieza a tener como estos conflictos entre el mismo ejército, que uno le dice, no, pues es que tienes preferencias porque prefieres atender a tal guarnición que a tal guarnición, o prefieres visitar a tal guarnición que a tal guarnición, pero pues no es así, sino que el servicio de visitadoras pues es difícil porque son pocas mujeres para muchos elementos militares. Y empieza a tener como en ese tránsito, este conflicto es un personaje que es el encargado de la estación de radio, Sinforoso, Sinchi, y ajá, Sinchi, que, y con el padre que pues tienen como una especie ahí como de religión, no sé, sí, una religión ahí, pues que incluso hace rituales y demás, pero el de la estación de radio, pues Sinchi, que es porque también tiene como en la mira muy crítica, como poner el ejército. Entonces empieza a escuchar rumores ahí de que existe, ¿cómo le llamaban? El tren volador, sí, ajá, sí, le tenían un nombre asignado como que la gente empezaba a murmurar que era pues de mujeres como al servicio de personas, pues. Y empieza como a indagar, a hacer su investigación, y eso le empieza a generar como ciertas cuestiones ahí a Panta, ¿no? Ponerse como a la expectativa. Eh, y posteriormente pues ya viene uno de los capítulos pues más ahí como yo puedo decir emblemáticos, porque es cuando se empieza a desarrollar el romance entre Panta y la brasileña, ¿no? Que pues Panta, al ser como tener esta disciplina muy estricta, llega un punto en el que se enamora perdidamente de la brasileña. Incluso ahí se me viene mucho la imagen en que va Panta con Pochita caminando y en una parte ve a la brasileña con otra persona y se enoja, o sea, le llega ese sentimiento como de celos, de que le enerva el espíritu. Entonces la manda a llamar y le reclama, le dice que existe un código de las visitadoras, que no puede estar saliendo con personas ajenas al trabajo, que si no tendrá que ser despedida y que tiene que respetar, etcétera. Y pues la verdad, tener como esa autoridad misma de mujer le dice, pues despídeme. O sea, si es tanto como el problema es mi amigo y, no sé, y quiere que me case con él, pues despídeme. Y Panta pues se queda como sorprendido, y posteriormente en su encuentro le dice que quiere hacer ahora sí la prueba de calidad. Es decir, que le dice, pues no, quiero pues estar contigo, ver contigo, pero todo con la finalidad de hacer la prueba de calidad de que las visitadoras es lo mejor del servicio militar, y pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Y pues sí termina enamorándose, pero justamente esto empieza a presentar problemas tanto en su matrimonio o en su casa con Pochita, pero también con el servicio de visitadoras. Eh, Porque pues incluso Panta, al tener como esta disciplina tan marcada, empieza a tener como esta experiencia de emociones, sentimientos que tal vez desconocía de sí mismo o de él, y entonces empieza como a quitar del enfoque la idea principal que tiene el servicio de visitadoras, ¿no? Que era institucionalizar el servicio para poder establecerse con las demás guarniciones y entender el por qué estaba pasando lo que estaba sucediendo. Posteriormente, pues
como todo lo del escándalo y la reacción del ejército. Se empiezan a filtrar, ¿no? En otro capítulo ya se habla, se empiezan a filtrar y empiezan a salir los rumores desde la población de Iquitos y empiezan a llegar a oídos de los altos mandos de este escándalo inminente. Entonces el general Escabino le dice a Panta que tiene que reducir el servicio y que tiene que empezar como a hacer otras cosas o a desintegrarlo porque pues si no eso va a ser un gran escándalo para el ejército peruano. Entonces se complica porque empiezan a operar, digamos, si ya operaban de manera discreta, empiezan a operar de manera más discreta todavía. Entonces empiezan a implementar como otras rutas más peligrosas y existe pues una alta demanda. Y visitadoras empiezan a exigir también mejores condiciones, condiciones pues laborales de trabajo. Eh, y ya como en los últimos capítulos viene como esta parte, pues, ¿no? De la tragedia en el sentido cuando yo sentí pues que era el clímax de la novela, pues, o sea, siempre fue como ascendente, ascendente, pero como que en ese capítulo 8 si no me equivoco, es cuando como que detona a mí en algo, porque van en el, en el barquito, Eva, sí, ¿verdad? Eva. Eh, y las arriba pues un grupo de estos fanáticos religiosos del padre. Entonces, pues para no hacer largo tanto el comentario, pues emprenden también como bueno, les notifican a Panta, ¿no? Que han sido como secuestradas en ese sentido el barquito. Y pues en ese lapso de que la rescatan y ella, pues la brasileña pierde la vida, ¿no? O sea, la asesinan más que nada. Eh, y ya después de ahí pues sale todo a la luz. Se revela como todo lo que había hecho para el servicio militar, más que nada. Pero dentro de eso, pues esta aflicción que lo lleva o ese dolor tan inmenso que siente, no deja de lado como toda esta educación militar que tiene, como esta moralidad inquebrantable o esta eticidad. ¿Por qué? Porque una vez que pasa todo esto y una vez de la muerte de la brasileña, pues y todo que sale a la luz, él encubre todo, él asume como toda esa responsabilidad de lo que había hecho, aunque eran órdenes de sus superiores como tal, él decide encubrir todo, ¿no? Quema las pruebas, destruye todo, que no exista pues evidencia de nada. Y incluso pues vuelve, porque para eso cuando le encomiendan esta misión le dicen que sí es del ejército, pero tiene que estar siempre de civil. No puede portar el uniforme del ejército. Entonces ahí rompe con esa orden, rompe con ese protocolo justamente cuando se da el proceso en el que van a sepultar a la brasileña. Es decir, que la sepultan con honores y con todo el rigor que se hace quiero creer, en los funerales de un militar, de un militar caído, eh, y él porta nuevamente como ese uniforme, desacatando todo lo que le habían dicho, todo lo que le habían planteado, y al final pues tiene como esta, si se puede decir, redención de su alma, porque una vez que pasa como por todas estas cuestiones, viene como este exilio, ¿no? Este exilio de Panta, el exilio del héroe, por así llamarlo, porque a pesar de que se echa toda la culpa y lo degradan y es transferido y él asume toda la responsabilidad de lo que hace por el ejército, al final del día pues como que el ejército le dice, bueno, pues te vamos a tratar como de compensar en cierto sentido y lo mandan lejos como a la sierra a llevar un programa ahora de alfabetización, pero pues queda totalmente pues como en esa soledad, no soledad porque al final Pochita pues queda con él, pero pasa como por todo este proceso, no sé, puede verse como esta, no sé, ¿quiere comentar algo más? Sí. Eh, ya de estas cuestiones que yo puedo rescatar también de la lectura que pues me generaron a mí, es como esta transición de los personajes que siempre se presentan siendo unos, siempre se presentan siendo unos y conforme va avanzando la novela, la lectura, se muestran estos cambios que van presentando, estas cuestiones que van cambiando en ellos o estas cuestiones incluso que se cuestionan o se preguntan
Y en esos dos sentidos, digamos, tenemos estas dos cuestiones de los personajes, dos personalidades, pero al final terminan siendo otros. Es decir, al pasar como por todo este proceso de experiencias, de todo lo que viven, conocen, aprenden, terminan siendo otras personas. Entonces creo que esta imagen de ciertos personajes que te va presentando la novela es algo que a mí me llama mucho la atención, me genera mucho. Incluso Panta pues es como el principal, pero con él lo ves todo. Es una persona al inicio de la novela, cuando se va desarrollando es otra y cuando termina pues es totalmente otra persona. Por otra parte pues es como esta crítica al militarismo, esta tensión que existía entre la obediencia, la moral, incluso la doble moral de las instituciones y esta imposibilidad de controlar como el deseo humano de las estructuras militares, porque al final del día también son cuestiones de poder, son estas relaciones de poder que se mantienen, pero pues sí como este doble moral que se mantiene, ¿no? Porque al final del día pues ellos no asumen la responsabilidad como institución, sino es Panta el que asume la responsabilidad y ellos siguen en sus cargos y todo, y Panta es al que lo degradan, le dicen de todo, y pues es como esta doble moral que creo que se puede ver en varios países por ahí. Y también algo que me llama la atención es cuando se telegrafea o se llama Panta o con estas correspondencias que tiene, no sé si denominarle como tal derechos, pero sí esta defensa que plantea para, o estas garantías para las visitadoras o el servicio de visitadoras que le dicen, no, pues tienen que tener derecho o acceso a la seguridad, a la salud, a un salario digno, a jornadas laborales establecidas. Es decir, que le establece como estas garantías laborales para la mujer, aunque es el servicio de visitadoras, por eso no sé si llamarlo como derechos, pero él se los plantea a los altos mandos del ejército. Al final del día, pues ellos acceden a todo lo que les dice Panta. Entonces es algo que me llama la atención porque sí es una historia basada en hechos reales. Estamos hablando en los años 50. Entonces es algo que me llama mucho la atención. Y también por otra parte, pues cómo presenta como, o la descripción de todas estas zonas marginadas de los países, ¿no? Porque al final del día Iquitos es una región muy alejada de, digamos, la zona centro del Perú, de Lima. Incluso ahí lo menciona, y esta relación con en la zona amazónica, pero también como esta descripción, y se lo comentaba a la maestra, que cuando leímos también la flora de Bogotá de Mutis, que habla mucho de la fauna o de la vegetación de lo que hoy es Colombia. Incluso la descripción que hace Vargas Llosa en Pantaleón y las visitadoras en cuanto a la vegetación, la fruta, los alimentos, pues es como también las cuestiones emblemáticas de estas regiones, de estos lugares que muchas veces dejamos como olvidadas, las estaciones, el clima, em, que influyen en la formación como de, en este caso de los personajes, pero también como de las personas. Y creo que es bueno o bonito para mí cómo rescata como todas estas cuestiones, ¿no? De las zonas, de las regiones, la comida, eh, incluso la descripción que hace. Y si no me equivoco, por ahí pues Vargas Llosa visitó Iquitos 2 veces realmente y pues le sirvió para escribir 2 novelas, es lo que estaba leyendo por ahí. Entonces creo que es una región y existe creo que hasta una ruta ahí en Iquitos de la inspiración que tomó Vargas Llosa de los lugares. Entonces creo que es algo que también se puede rescatar en la novela, pues si tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad, pues visitar Iquitos, ¿verdad? Pues a mí me gustaría. Pero sí es una novela que es muy bonita, no es como otras, yo comentaba al inicio, que se puede entender con un lenguaje como pesado o no sé, agobiante. Creo que Pantaleón y las visitadoras empiezan en esa escala, ¿no? El primer capítulo a lo mejor como es esta parte introductoria de Panta y de los generales, puede entenderse que sí, pero ya conforme avanzan los capítulos te atrapa, realmente te atrapa. Yo la leí ya 2 veces bien de agosto para acá y todavía esta semana la releí muy rápido, entonces ya van tres, pero realmente es una novela que es muy bonita y coincide muy bien con el curso de Historia de la Filosofía 5. Eso lo quiero relacionar porque por ahí nos preguntábamos si había ilustración en lo que hoy es América, y pues cuando yo leí el texto de Mutis y la flora de Bogotá, pues me evocó mucho como a esto. Entonces, sí, de momento sería lo que puedo decir. Gracias. Muchísimas gracias por el recorrido
total en verdad, de principio a fin de la novela, claro, sin muchos pormenores que son realmente desternillantes de risa. Dirán, ¿por qué me dan a mi risa? Porque son desternillantes. Ya decía hace un momentito y Noé en su exposición nos ha dejado claro que Vargas Llosa describe un ambiente sumamente sombrío, sumamente amargo, sumamente triste. Desde la situación que él va a arreglar al Amazonas, que es la de los reclutas, los soldados que están guardados en sus eh, campamentos militares y pasando las cosas muy difíciles, tan difíciles que van y violan a la primera chica que se encuentra, ¿no? En la iglesia, en el mercado, en la calle. Entonces, la misión de Pantaleón es tremenda, resolver un problema de seguridad, de salud pública, de bienestar moral, religioso. Se enfrenta con todas las instituciones, con el respaldo aparentemente militar. Y sin embargo, al final a mí me causa muchísima risa que todos los funcionarios del ejército que condenaron a Pantaleón, incluido el cura, el padre Beltrán, tenía una visitadora particular. O sea que Noé lo decía muy bien, la doble moral no solo de las instituciones, sino de la sociedad, de utilizar a las mujeres, en este caso, como objetos sexuales, que aunque Pantaleón haya querido legalizar, eh, formular derechos y garantizarlos para ellas, pues al final terminaban siendo esto, prostitutas al servicio del ejército peruano. Hay muchos más personajes divertidísimos. El Cafiche de Pechuga, por ejemplo, también que se viste una vez de visitadora para entrar a los campamentos. Desternillante en verdad la novela. ¿Por qué la recomendé yo en clases? Porque estábamos hablando con el grupo de Historia de la Filosofía 5 sobre las posibilidades del pensamiento latinoamericano. Se dice muchas veces que en Latinoamérica no hay filosofía, porque vivimos dominados por una serie de categorías que nosotros decimos que son eurocéntricas. Y no volteamos realmente a mirar la profundidad del pensamiento que se está produciendo, que se está creando, que se está moviendo en el mundo latinoamericano para explicar un mundo muy particular. No diferente quizás del mundo europeo que los filósofos europeos han descrito, pero sí quizás en la forma en la que se está planteando pensar en la realidad. La pregunta que estábamos haciendo en ese momento era, ¿cómo se configura el pensamiento latinoamericano? Porque a mí me cansa mucho que se diga en las historias de la filosofía normales y al uso que no hay ni modernidad, ni ilustración, ni romanticismo, solo Edad Media. Y solo Edad Media, es que estamos metidos en esa época que también dicen los especialistas que es sombría, que es oscura, que es húmeda, que se vive bajo la revelación de la verdad de Dios y cosas por el estilo. Pues no, mentiras y más mentiras. ¿Y cómo desmontar esas mentiras? Leyendo a nuestros pensadores. Se dirá, pero son literatos, son escritores. Pero para elaborar un texto como el que hoy Noé nos ha venido a comentar, a compartir, es necesario pensar y mucho y en serio para no herir además susceptibilidades, porque resulta, y esto lo dice Vargas Llosa en el prólogo de la novela, que nos hace favor de prologarlo, 2 paginitas, además muy educado, muy elegante. Pasados los años le llama por teléfono el capitán Pantaleón Pantoja para preguntarle cómo supo de su historia y lo quería conocer. Entonces Vargas Llosa se niega a conocerlo, porque lo que él tiene aquí es un personaje ficticio que para suerte nuestra se mimetiza con Pantaleón Pantoja, el hombre real, pero no lo quiere dejar que entre aquí. Seguramente lo que le pediría después era que escribiera su biografía, ¿no? Una biografía más seria y no esta cosa hecha novela. Pues en las novelas
no solo en la de Vargas Llosa, también tenemos otro caso paradigmático en México para no excluir nacionalismos, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Aprender a leer en estas novelas, aprender a encontrar en este material conceptos o metáforas que nos ayuden a comprender nuestra realidad es el desafío al que nos tendríamos que enfrentar. Y no a seguir negando que aquí no hubo, que aquí no hay, que aquí no se puede. Aquí se ha podido y de una manera deslumbrantemente brillante. Por eso la recomendación, y miren que no he apañado perfectamente bien la intención y se ha apoderado de una manera además también bastante grata para ti, ¿cierto, Noé? Del contenido de la novela. Por eso la pertinencia, por eso la necesidad de presentarlo en este seminario permanente de humanidades. Es la literatura, es la filosofía entendida también como literatura y es la filosofía entendida como una forma de comprensión de la realidad que no se agota en un concepto, que está también en estas obras literarias inmortales ya, y es muy bonita, es muy bonita. Muchas gracias, Noé. Si hay alguien del público que quisiera participar, preguntar, proponer. Nada más me gustaría hacer dos comentarios. El primero va en función de una felicitación por la exposición a la que desafortunadamente no pude estar completo, pero se hace la felicitación. Animarse a hacer este tipo de ejercicios intelectuales requiere coraje, entonces pues muchas felicidades, ¿no? Y lo otro, también quiero celebrar el hecho de que se haya trabajado con una novela para enfrentarse a la historia intelectual de América Latina, porque algo que yo creo que no se hace o no se considera, no se hace el énfasis suficiente, es que la historia intelectual no se limita a la prosa ensayística o a la prosa académica. Hay ideas presentes en toda manifestación artística, incluida literatura como puede ser la novela. Entonces, efectivamente, yo creo que un escritor tan prolífico como Vargas Llosa da justamente campo de acción para que los filósofos reflexionemos sobre su producción y encontremos los conceptos y las argumentaciones detrás de estos conceptos en una obra que necesariamente no está enfocada en eso, está enfocada tal vez en contar una historia, pero detrás de esta historia está también pues toda una vida conceptual que no siempre se pone a la luz. Entonces ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, gracias también por el comentario y creo que es algo que sí bueno, justo en Historia de la Filosofía 5, con la maestra, no solo nos recomendó Pantaleón y las visitadoras, nos hizo otras recomendaciones al grupo para pues leerlas y comentarlas. Quizá en esto solo se pudo comentar Pantaleón y las visitadoras por tiempo, pero creo que sí es esta parte que bien mencionas, que a veces como dejamos de costado la literatura, digamos en este sentido la novela, incluso obras en otro sentido, no sé, poesía, quizá, que también trata de aprender como esa realidad que compartimos y solo nos quedamos con los textos filosóficos como tal, académicos. Entonces creo que es un buen ejercicio, no sé si próximamente también la maestra lo vaya a realizar con otros compañeros o compañeras, pero sí sería como algo que no deberíamos dejar de costado, incluso de maestría o de doctorado, que pues, no sé, si nos llevan unos pasitos más ahí en lo filosófico. Entonces creo que sí es un buen ejercicio que ojalá la maestra lo siga retomando con otros u otras compañeras y pues sí no quedarnos solo con lo académico, justamente. Hago siempre, siempre recomiendo novelas. Em, También el ejercicio tenía que ver con lo siguiente. Como pudieron notar, Noé no se refirió a ningún filósofo, a ninguna filósofa.
Y en filosofía, y esto es una crítica que voy a hacer a la formación académica filosófica, se tiende mucho a decir, como dijo tal y cual. Normalmente filósofos europeos, que está muy bien, son gente maravillosa. Yo con esto no digo que tienen menos valía, muy por el contrario, tendríamos que aprender a dialogar de una manera distinta con ellos. Pero Noé no dijo, de acuerdo a la categoría del biopoder de Michel Foucault, hay que, hay que, hay que acercarnos a nuestra literatura, aunque no tenga el calificativo de filosófica, por la fuerza que ella tiene, por la fuerza que ella representa. Noé ha dicho algo muy bonito respecto del locutor, la voz del Sinchi, tenía el programa este hombre, capaz de convencer tanto de lo bueno como de lo malo. De decir que el servicio de visitadoras de Pantaleón Pantoja era lo peor, a decir que era lo más excelso que había aparecido en la Amazonas. O sea, ese personaje también bastante peculiar, pero que si ustedes lo miran, uno se lo puede topar por la calle. Sí, ¿y cómo conceptualizo yo esto? ¿Cómo conceptualizo la realidad? Observando la realidad, teniéndola delante, hacerle frente a la realidad. Pero no hemos aprendido a hacer eso en filosofía. Nos conformamos con saber que hay alguien que tiene una obra publicada que ha girado alrededor del mundo con una fama y un poder y una tal para justificar lo que pensamos. Y no somos capaces de llegar y valorar con todo lo que es, lo que contiene una novela. ¿Por qué? Pues porque es una novelita, es un novelón, es un documento que no nos agotamos. No he dicho que la he leído 3 veces de agosto a ahora, es que te aseguro que la vuelves a leer y vuelves a encontrar cosas fascinantes. No lo ha dicho, pero no abiertamente, cuando dice, todo se vino abajo cuando matan a la brasileña, que es la visitadora favorita de Pantaleón. Además, no solo suya, era una mujer encantadora que llegaba y arrasaba con todos. Era la preferida de toda la milicia del Amazonas, ¿no? Entonces, cuando la mata una secta de fanáticos del hermano Francisco, que además era brasileño y una cosa religiosa también bastante peculiar y bastante característica del mundo, de nuestro mundo, del mundo en general. A donde vayan allí hay brujos y adeptos y misioneros y rollo. Bueno, la matan y entonces él se viste de militar, de capitán y le hace un servicio funerario y lo mandan llamar a regañar y dice, ¿por qué le hizo un funeral a esa prostituta? Y él dijo, porque era un elemento del ejército peruano. Era un ser humano que estaba al servicio de la patria, pero debido a esto se viene abajo. Esas palabras de Pantaleón son para escribir un tratado. Son para escribir un tratado y nos negamos bueno, no sé si nos negamos o no tenemos tiempo, ganas o memoria o yo qué sé, pero la invitación, inclusive aquí en este seminario esta mañana con Noé, es a que nos acerquemos a estos grandes pensadores latinoamericanos que tenemos delante de nosotros y que nos están interpelando con nuestra realidad, que quizás un día, no por fundamentar al contrario y en plan venganza, podamos decir, de acuerdo a los planteamientos de Vargas Llosa, quizás Michel Foucault tiene razón, ¿no? Que sería bonito el ejercicio. Por esto que digo, aprender a dialogar de una manera distinta con la filosofía, con los filósofos, muertos la mayoría, vivos muy pocos, que no además tenemos el hábito de encontrarnos y cordialmente aprender unos de otros. Bueno, esa era la invitación en ese seminario de Historia de la Filosofía 5. La novela no corresponde al siglo XVIII, la novela corresponde a acontecimientos del XX, y sin embargo es bastante ilustrativa para ver todo esto. Hubo otras recomendaciones, no solo de latinoamericanos. El otro latinoamericano que había puesto es Alejo Carpentier, El siglo de las luces, se llama la novela, pero también había sugerido a José Saramago, El memorial del convento, porque Portugal es otro de los países que no tuvo ilustración en Europa, no solo Latinoamérica, también Portugal.
Pues en esa novela José Saramago describe bastante bien los pormenores de la ilustración en Portugal y yo se las recomiendo aquí esta mañana también. La otra novela es una de Benito Pérez Galdós, La heredera, que ilustra también bastante bien la situación de las mujeres en el siglo XVIII. El siglo XVIII, un siglo femenino en muchísimos sentidos, no únicamente por la creación de los salones en Francia, particularmente, aunque después estuvieron por todos lados, sino en las academias, en los jardines, en los museos, en los paseos, como agentes creadores de formas distintas de sociabilidad. Bueno, son todos estos temas que podríamos seguir abordando aquí. Sin embargo, vamos a dejarlo si no hay otra participación, otra aportación. Sí. Hola, pues me uno a las felicitaciones, igual que Irving. Creo que en licenciatura es muy, como un aventarse a algo muy importante el elegir hablar en público. Y algo que es importante es justamente el diálogo y el poder atrevernos a compartirlo. Porque luego llegamos más adelante y decimos, ay, ¿cómo digo esto? ¿Cómo lo expreso? Entonces irlo haciendo es como muy bonito y pues felicidades por aventarte. Y mientras te escuchaba, pensaba justamente en cómo el conocimiento es situado. O sea, el ejercicio del pensamiento cuando lo situamos adquiere como un peso. Y pensaba como en esta historia y en lo que ibas narrando de las visitadoras y recordaba un poco a Rita Segato, ¿no? O sea, Rita Segato, que también es latinoamericana y que dice, tenemos una historia de violaciones institucionalizadas, violaciones sistemáticas que nos llevan a una construcción de pensamiento y a una construcción de distintas identidades a partir de ese tipo de violencias. Entonces, como ambos iban explicando, ¿no? Esta novela no busca simplemente quedarse como en el lado sombrío, sino poder sostener un evento tan fuerte como es una institucionalización del cuerpo de las mujeres al servicio de los militares, ¿no? Y que se sostenga la lectura me parece un acto muy artístico, porque cuando se lo piensa como un hecho real es como muy tenebroso, pero el hecho de que se pueda sostener la lectura permite entonces conocer qué es lo que estaba pasando y permite situar un evento histórico y permite situar la apertura a estos otros conocimientos situados, ¿no? A mí se me ocurrió Rita Segato y cuando hablaban un poquito de cómo también pensar la filosofía con literatura, se me vino a la mente Como agua para chocolate de Laura Esquivel, que es para mí como una manifestación poética y cultural de cómo en México se vivió cierta feminidad y quizás se viva muy probablemente, pero como esta mezcla, ¿no? También como con las recetas de cocina, ¿no? Como poder decir aquí en este conocimiento situado de la cocina, en este conocimiento situado de un intercambio familiar, ritual y de costumbres, también ahí hay filosofía. Y hace no mucho, como eso me llevó a otro pensamiento, escuchaba a unas mujeres purépechas que hablaban sobre su cocina y ellas decían que la forma en la que transmitían su medicina era con sus remedios y que tenían que ver con la comida y con la preparación. Entonces siento que poder separar quizás estos ejercicios académicos que quedan solo en el ejercicio de ir conectando autores y poderlo situar y aterrizarlo, creo que es un ejercicio muy complejo, pero también muy necesario. Entonces me parece muy admirable poder situar todo eso que ya dicen otros, que han dicho muchos otros, en eventos concretos para, de algún modo me parece es muy pedagógico porque va quedando un poquito más claro y en secuencia cómo se van desarrollando como todos esos fenómenos, ideologías y etcétera. Y pues, muchas gracias. Gracias también por el comentario.
Y sí, algo que también hace que la novela pues se mantenga o se sostenga, es como esa parte en la que Vargas Llosa también lo escribe. Quizá el capítulo, como mencioné primero, sí está un poco ahí medio pesadito, tedioso, pero porque es toda la orden, todas las instrucciones que le dan. Pero justamente pasando de ahí, eh, tiene una manera como particular de escribirlo porque primero es como Panta platicando su experiencia, luego cómo le platica lo que aprendió, todo lo que conoció, ya sea sus superiores o con las otras personas que convive, y luego el desarrollo del personaje. Entonces como que los capítulos van como en esa línea, incluso, y creo que eso también hace que te atrape y no se te haga pesado, incluso la forma en la que escribe, luego como en la forma como de cartas o arpegios, si no me equivoco, también los menciona. Creo que todo ello. Y justo en el capítulo, creo que es el 3 cuando empieza como a conocer, el 2 y el 3 que empieza a conocer como el mercado y todas las condiciones, pues habla mucho como de la comida, de la comida, los alimentos que hacen, de por qué eso influye pues en el libido, o sea, el libido de los militares, o sea, como de las recetas culinarias que hacen ahí, incluso hace como la descripción ahí de la imagen, ¿no? De las comidas. Y cómo todo eso pues sí construye como a las personas, ¿no? Construye en este caso a los personajes o influye mucho en eso. Eh, Incluso pues acá pues también hay novelas así. Quizás, como decía, es un buen ejercicio como para empezar porque lo que ha pasado aquí tal vez con los de licenciatura, que todos partimos y todas partimos como a hablar de las y los grandes filósofos, no sé, los diálogos o cosas de esa naturaleza, pero también creo que las novelas acá en México, en Colombia, Perú, Argentina, Chile, hay mucho material como para hacer como estos ejercicios y es bueno pues también para nosotros como para llegar como a otros niveles, no sé, la maestría del doctor y poder tener como que ese convencimiento para hablar, participar y generar. Entonces creo que sí, es algo muy bueno. Siempre compartir, ¿no? Siempre, siempre tener la buena disposición a, a decir lo que algo nos parece, con toda la buena onda, como se dice, eh, por generosidad, pero además una generosidad que emana de la existencia de quien comparte, no una generosidad obligada o institucional, que acaba siendo también otra forma de hipocresía, ¿no? Por supuesto, mirar la realidad como ejercicio pedagógico, claro, Minelli, puede ser bastante enriquecedor. Es decir, cómo apreciar algo, aunque sea macabro, me lleva a cambiar a mí misma. No solo leer una novela, a mí esta me cambió la vida. Vamos transformándonos siempre, o sea, la realidad, cualquiera que ésta sea, para transformarnos, y una transformación que nos haga crecer como seres humanos, no únicamente como profesionistas de la filosofía o de la literatura o de la medicina o del derecho o de cualquiera de las disciplinas que aprendemos en la universidad, sino como seres humanos. Y la realidad está allí, justo para hacernos vivir de una manera más condescendiente, inclusive con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y esta es la grandeza de estas obras literarias, también de la filosofía, ¿no? Y habría que mirarlas como eso, no únicamente como algo para desconectar de la realidad, porque en realidad no desconectas, estás viviendo una realidad que está ahí dentro y de pronto te interpela el hecho de que se parece mucho a algo que has visto o que has escuchado de la realidad inmediata, contemporánea, coetánea a nosotros. Pues esta es la invitación, a trabajar de esta manera con este material, que siempre la gente de filosofía y la gente en general pues las ve un poco como cositas. Bueno, ahora hay mucha serie también cinematográfica y muchas novelas han sido llevadas al cine, ¿cierto? Una sobrina mía que tiene 15 años vio El Gallo de Oro en la serie de Netflix me parece que se llama. Bueno, estoy aquí ya diciendo, haciendo publicidad. No, no estoy haciendo publicidad. Pero después se quedó fascinada cuando leyó el libro. Se quedó fascinada y bueno, eso es maravilloso.
Bueno, ¿alguien más que nos quiera comentar? Sí. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Fue muy rica. Yo quería preguntar una, y quizás sean dos preguntas, sobre la relación entre filosofía y pensamiento y sobre la relación entre pensamiento y vida. Y esto lo pregunto a la luz de una conversación que tuve con un investigador español radicado en El Salvador, que él se dedica justamente a estudiar a María Zambrano, que está por ahí atrás. Cuando le conté que yo vivía en Morelia y que estudiaba acá, me dice, qué bonito, yo quiero conocer Morelia porque ahí María Zambrano escribió filosofía y poesía. Y entonces le pregunté sobre la distinción entre filosofía y poesía y él me respondió que la filosofía se encargaba de la pregunta por lo eterno, lo inmutable, lo que nunca cambia, mientras que la poesía está como enamorada de los cambios, ¿no? De esas realidades movibles, etc. Entonces, a mí me parece me llamó mucho la atención que cuando se propone pensar la historia de la filosofía en Latinoamérica a partir de novelas, etcétera, hablamos de pensamiento y no necesariamente de filosofía, que si nos remitimos a la historia de la filosofía, es una autodenominación, ¿no? Eh, no sé, eso, quería como preguntar por esa relación que hay entre filosofía y pensamiento, atreverme quizás a preguntar si la filosofía piensa y qué tanto piensa la filosofía, cierta filosofía, ¿no? Que se dice filosofía, pero que resulta muy, eh, no lo sé, como doctrina casi. Eh, y sobre la relación entre pensamiento y vida, entendiendo vida como esas apariencias que se mueven y no la vida que fluye, básicamente. Eso, gracias. Bueno, la pregunta del millón. Vamos a ver, yo no sé si en este contexto podamos sostener la distinción entre pensamiento y filosofía. ¿Cómo procede la filosofía? A través de pensamientos, ¿no? Y de pensamiento que se pretende no caduco, que no se vence, que no tiene fecha de caducidad. Por ejemplo, dicen, la pregunta de la ontología es, ¿qué es el ser? ¿Pero qué es el ser? ¿El ser es una cosa etérea, eterna, inaprehensible, insensible, o el ser emana de la existencia viviente, de esta que fluye? La conexión entre filosofía y pensamiento. Me voy a atrever a decir aquí que no hay una distinción entre el uno y el otro. Amar la sabiduría, amar el saber, amar el pensamiento, pensar. Los filósofos griegos consideraban el pensar un ejercicio espiritual, como lo dice Pierre Hadot en ese libro maravilloso que él tiene, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. En el fondo lo que hacemos es encontrar el sentido de cuanto acontece en ese vivir que fluye, en ese vivir inaprehensible, porque pasa. Lo que filosóficamente o conceptualmente buscamos hacer es colocar una generalidad respecto de ese fluir para continuar pensando, que el pensamiento no se agota. Y es un poco lo que queremos transmitir aquí en una novela que narra la vida. Pero en ese narrar, ese fluir constante del vivir, hay aspectos que se pueden definir como condiciones de la existencia humana, no únicamente latinoamericana o peruana, como es en el caso de esta novela, sino que se pueden identificar más allá de las fronteras geográficas o climatológicas, culturales o ideológicas.
En ese sentido, la filosofía no es doctrina. La filosofía es un constante pensar, pensar y pensar respecto no de otra cosa, sino de nosotros mismos. ¿Cuál es el papel que estamos jugando aquí como filósofos, como filósofas? ¿Decir la verdad a los otros? Pues quizás los otros nos están diciendo verdades que muchas veces no queremos escuchar, ¿no? Es ese intercambio, ese ir y venir. Ese ir y venir. Se idealiza mucho sobre la estadía de María Zambrano en Morelia, Abner. Es verdad que aquí escribió uno de sus libros más importantes, Filosofía y Poesía, pero ella solo estuvo 6 meses. 6 meses. Y según sus cartas, no pasó nada bien. Entonces, también esa idealización vale como motivación, pero también solo como punto de partida, no de llegada. Y mirar la vitalidad del pensamiento de María Zambrano no equivaldría a otorgarle a Morelia el lugar determinante para esa forma de pensamiento. Venía viviendo una serie de circunstancias políticas, inclusive desastrosas. Estaba en el exilio en México, en Morelia, después va a Cuba y por ahí por fuera. Y a partir de esa vivencia habría que mirar con detenimiento la proximidad entre la filosofía y la poesía, que para ella pues van moviéndose de un lado a otro, porque no se agotan jamás. No se agota a tal punto que, por ejemplo, el pensamiento griego antiguo continúa vigente, continúa vigente. Ellos, los griegos de hace 2500 años o más, siguen interpelándonos y ayudando a pensar. Pues esa es mi aportación a tu pregunta. Gracias. ¿Quieres agregar algo, Noé? Vale. Sí, es muy bonita la pregunta, además. Vamos a seguir pensándola. Gracias. Pues nada, les agradezco muchísimo a quienes están aquí, chicas, chicos, a quienes nos han seguido en la transmisión en Facebook, quienes mirarán posteriormente el programa en Sensus Communis. Gracias. Gracias sobre todo, Noé, por tu generosidad en compartir tu lectura de la novela de Mario Vargas Llosa y de invitarnos a hacer este ejercicio, no solo a quienes estudiamos filosofía, sino en general, ¿no? Muchísimas gracias. El Seminario Permanente de Humanidades por este año 2025 se cierra de una manera formidable con Noé. En febrero estaremos comenzando una vez más con otra serie de participaciones aquí. Se les hará llegar con oportunidad la información. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.